No podemos decir que Deleuze sea un pensador marxista en el sentido tradicional de la palabra, y de hecho, él mismo establece o explicita ciertas críticas a este marxismo tradicional. ¿Cuáles son las críticas? Él las resume en tres principales críticas, que son las que vamos a ver hoy. En primer lugar, va a hablar de una crítica del concepto de necesidad en Marx. En segundo lugar, nos va a hablar del concepto de ideología y se va a diferenciar del concepto de ideología en Marx. Y finalmente, va a mostrarse crítico con la idea de progreso que aparece en la obra de Marx. Vamos a ver una por una estas tres críticas de Gilles Deleuze al marxismo. No sé. En primer lugar, como ya dije, Deleuze se va a concentrar en el concepto de necesidad, tal como aparece en la obra de Marx. Nos va a decir, plantear los problemas en términos de necesidades es hacer un llamado a aquello que aparecerá como organización de partido. Entonces aparece acá una de las primeras críticas relacionadas a la idea del partido político como una forma de acceso al poder. Nos va a decir, pensar en términos de necesidades va a considerar la existencia de una instancia que se supone juez de la naturaleza de esas necesidades, de su repartición y de la medida de su satisfacción. Por lo cual esto va a ser un poco una crítica a la idea del partido único en, digamos, en los estados marxistas y a una especie de crítica a la centralidad o al autoritarismo de estos estados que él va a llamar socialismo burocrático en algunos de sus escritos. Al mismo tiempo, la idea de necesidad va a estar asociada a la idea de una falta. Él nos dice, y es muy crítico de esta concepción de la falta, del deseo como el llenado de una falta, nos va a decir que el deseo es un proceso, es decir, el deseo no consiste en el llenado de una falta, por lo cual cuando hablamos de necesidades, por ejemplo, una idea de necesidad asociada al pueblo o a una clase social, se está cayendo en esta idea del deseo como el llenado de una falta, como que habría algo que nos falta, habría algo que le falta al pueblo, y entonces el objetivo político es llenar esa falta. La construcción del deseo, en términos políticos, va a estar asociado a ese llenado de la falta. Pero como nos dice Deleuze y Guattari, el deseo es un proceso, y en tanto que proceso, el grupo o individuo que lo porta es juez de su propio deseo, por lo cual va a asociar la idea de partido político a la idea de un juez que establece, justamente, como ya dijimos, la naturaleza de esa necesidad, la repartición, es decir, la forma en que se reparte un recurso y la medida de su satisfacción. Y ante esto, ellos, Deleuze y Guattari, asumen una postura crítica. Pasamos a una segunda crítica. Esta crítica va a ser interesante en cuanto que quizás sea algo controversial en relación a la ideología, que es un concepto súper central en la obra de Marx. Nos van a decir Deleuze y Guattari que no hay ideología, y esto también lo dicen explícitamente en el Anti-Edipo, que es donde podemos, de donde podemos extraer estas críticas. Entre paréntesis, estas tres críticas aparecen explícitamente en una clase que dio Deleuze en, si no me equivoco, mayo del 73, es decir, a poco tiempo después de que se haya publicado el Anti-Edipo, por lo cual, si les interesa, pueden buscar estas críticas en el libro que se publicó en la editorial Cactus como Derrames, que son las clases que dio Deleuze sobre el Anti-Edipo o sobre cuestiones relacionadas al Anti-Edipo. Entonces, volviendo a la ideología, ellos nos van a decir que no hay ideología. ¿En qué sentido no hay ideología? En el sentido tradicional marxista. Si el marxismo, bajo su forma tradicional, ha insistido tanto sobre una especie de dualidad entre infraestructura e ideología, quizás haya sido para esconder algo: la organización de poder en torno de un partido centralizador. Vuelve de nuevo la crítica a la idea del partido central. Él habla explícitamente de el concepto de ideología en Marx, pero también en Lenin y en Stalin. Lo dice explícitamente en la clase. Por lo cual, ellos están en contra de esta idea de ideología, en la cual la ideología sería algo que se utiliza para esconder. Y al mismo tiempo, si se utiliza para esconder, y ahora vamos a hablar un poquito más al respecto, también en Marx, Stalin y Lenin se utiliza para esconder. Es decir, se utiliza para esconder la organización de poder en torno de un partido centralizador.
Entonces, lo que Deleuze va a llamar ideología, la versión que él le parece lo correcto, la forma correcta de definir la ideología, es como un sistema de enunciados que corresponden, no que esconden, sino que corresponden a una organización de un poder. Es decir, a la organización de tal poder va a corresponder una ideología específica, pero esa ideología no está hecha con un afán de esconder. Pero para poder entender mejor esta crítica, vamos a puntualizar un poquito más sobre el concepto de infraestructura e ideología en Marx. ¿Qué entiende Marx por infraestructura? Nos va a decir, es la base económica de la sociedad manifestada en las relaciones de producción. En esta lectura materialista, del materialismo histórico, no hay una diferenciación entre la base económica y las relaciones de producción. De alguna manera son inmanentes una a la otra, por la cual la infraestructura, si la diferenciamos de la ideología, y esto es lo que Deleuze critica, nos van a decir, la base económica es la infraestructura y la ideología está hecha para ocultar estas relaciones de poder que emanan de la base económica. Es decir, la ideología, para Marx, distorsiona y justifica las relaciones de poder en una sociedad dada. Y esto, para Deleuze y Guattari, es inaceptable para entender la ideología. De acá, de esta idea de distorsión y justificación, surge el concepto de falsa conciencia. ¿Qué será la falsa conciencia? Justamente esta distorsión y esta justificación lo que va a lograr es que, por ejemplo, el proletariado ingenuamente malinterprete su posición real en la sociedad. Por lo cual, la ideología sería esta construcción, esta distorsión que tendría como objetivo ocultar el funcionamiento del poder y crear esta falsa conciencia. Deleuze y Guattari están en contra de esta idea. Antes de pasar a nuestra tercera crítica al marxismo por parte de Gilles Deleuze, les quería recordar que estoy creando una mini guía de lectura del Anti-Edipo, este gran libro donde pueden extraer información como la que estoy dando ahora o muchísima más. Incluso pueden buscar ahí a ver si logran encontrar algún error en esto que yo estoy exponiendo, aunque les aseguro que lo saqué de una clase en la que Deleuze explícitamente habla de estas tres críticas. Pero si les interesa profundizar más en estos conceptos y en el Anti-Edipo, les cuento que estoy creando una mini guía de lectura. Es un libro bastante desafiante, ¿no? Su lectura es bastante desafiante, por lo cual decidí crear una guía de lectura corta en una forma de un pequeño ebook que estoy ya escribiendo, no muy largo, pero que va a ayudar a la lectura. Y lo que los invito es a que me dejen sus datos para que cuando tenga la guía completa se los envíe, es decir, para que reserven esta mini guía, es completamente gratuita. Y en todo caso, si cuando están viendo este video la guía ya está lista, ahí abajo también, donde les voy a dejar en la descripción y en un mensaje fijado arriba de todo, van a encontrar el link para poder descargarlo. Entonces, o se anotan para que yo cuando tenga la guía se los mande y ya reserven la copia, o si ya está hecha, buscan el link acá abajo. Al mismo tiempo, si dejan sus datos para poder descargar la guía o para que yo les envíe la guía, van a estar anotándose también a mi newsletter, es decir, a una pequeña cadena de mails en donde yo semana a semana, cada vez que saco un nuevo video o cada vez que hay alguna novedad que creo pertinente, les voy a mandar un mail contándoles sobre esto. Y aparte van a ayudar, porque me van a ayudar a que el canal crezca, etc. También si se quieren suscribir, eso me ayuda mucho. Bueno, entonces volviendo a la tercera crítica que hace Deleuze a la postura marxista, al marxismo, está el concepto de progreso en Marx. Y esto podemos entenderlo como un aspecto anti-hegeliano de Deleuze. Quizás ustedes sepan que se habla bastante de una crítica a Hegel en Deleuze, y yo creo que esta tercera crítica al marxismo tiene que ver con el hecho de que Marx hereda algunos conceptos de Hegel. Entonces, uno de los conceptos que hereda es esta idea del progreso, es decir, una idea de cierto desarrollo histórico en donde los medios de producción van desarrollándose de una manera dialéctica, pero digamos, un desarrollo, un progreso se va a entender en la historia que nos va a ir llevando de una etapa histórica a otra a través de estas contradicciones que empiezan a aparecer. Deleuze se va a mostrar
contrario a esta idea de progreso, a esta idea de desarrollo. Y nos va a decir, no concebimos la producción de los enunciados bajo los modos de un desarrollo, sino por el contrario, a partir de una potencia, que es la de olvidar, a partir de una fuerza, que es la de experimentar, en tanto que ella opera en el no desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? De nuevo, vuelvo a esta idea del hegelianismo. Yo entiendo acá como una postura anti-hegeliana. ¿Por qué? Esta idea de producción de enunciados quiere decir la forma en que las ideas van apareciendo, la forma en que podemos... La única forma en la que podríamos hablar de una evolución del pensamiento a lo largo de la historia. Esta evolución, según Deleuze, y típico, digamos, y esto es una postura típica de lo que podemos llamar el postestructuralismo, la evolución no se da como una evolución continua, como un progreso ilimitado, sino que se da de asaltos discontinuos, en donde una etapa se sucede a la otra, pero no necesariamente. Es decir, lo que viene después, la aparición de lo nuevo, no está ligado necesariamente a una negación de lo anterior. Recuerden que en la postura dialéctica tenemos una tesis a la que sigue una antítesis y a través de eso, de esta contradicción entre las dos posturas, se construye una síntesis. Si pudiéramos hablar de una dialéctica en Deleuze, no sería esta dialéctica de tesis y antítesis, es decir, de una evolución por la negación de lo anterior. En ese sentido, él nos habla de un no desarrollo, es decir, la experimentación no es un desarrollo, no es una experimentación en tanto que negación de lo que viene antes, sino que justamente una especie de permiso de olvido para que podamos avanzar. Es decir, no debemos estar atados a las fuerzas del presente, sino que debemos permitirnos la experimentación libre, es decir, no debemos anclarnos en un pensamiento, sino, en todo caso, podemos tomar algo de ese pensamiento, pero también debemos entender que nos es lícito el olvidar, por lo cual la potencia del olvido nos permite abrirnos a lo nuevo. Y al mismo tiempo la fuerza de la experimentación nos permite también descubrir algo nuevo, y esto va a estar en el orden del no desarrollo. Entonces, esta idea del progreso está todavía demasiado ligado a ideales del siglo XIX, y Deleuze nos está poniendo, creo yo, ideas más dignas del siglo XX o incluso del siglo XXI. Finalmente, nos va a decir Deleuze, creo que son estas tres diferencias prácticas las que hacen que nuestro problema nunca haya sido el de un retorno a Marx. Nuestro problema es más bien el del olvido, incluido el olvido de Marx. Pero en el olvido sobreviven algunos fragmentos. Es decir, podemos tomar todo lo que nos interese de Marx, simplemente no estar atados a como una estructura, no estar atados a prejuicios o incluso permitirnos esta experimentación y esta potencia del olvido también, ¿por qué no?, de las ideas de Karl Marx. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, me pueden dejar comentarios si les parece que algo no estuvo completamente explicado o que falta profundizar sobre algún tema, me lo pueden dejar en comentarios, que los voy a agradecer mucho. Y bueno, de nuevo, si les interesa la mini guía del Anti-Edipo, me ayuda mucho y me motiva que, aunque todavía no la tenga terminada de hacer, que se registren para reservar su copia del ebook, y entonces eso me va a estimular a mí a hacerlo lo más rápido posible. Igual prometo hacerlo antes de fin de mes, o espero lograr hacerlo antes de fin de mes. Bueno, y al mismo tiempo también los dejo con este video que creo que les puede interesar. Saludos y gracias.